Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Sean muy bienvenidos a este otro su devocional. Y este día vamos a tener un devocional acerca de lo que es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchas personas que no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Sin embargo, este día vamos a leer a través de las Escrituras qué es lo que nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Así que empecemos. Hay muchas personas que creen que el nacimiento virginal del Señor Jesucristo solo es una historia. Sin embargo, yo le preguntaría a usted, ¿cómo reconocería si usted realmente está adorando a Cristo o si de lo contrario está adorando al anticristo? Este día, a través de las Escrituras, vamos a entender y a comprender realmente lo que significa el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Este día leeremos primeramente en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 4, el apóstol nos está indicando las formas que nosotros tenemos que escudriñar si el Espíritu de Dios está confirmando el nacimiento del Señor Jesús o si el espíritu del anticristo no lo confirma. Entonces, partiendo de eso, pues nosotros podemos irnos al libro de San Lucas, capítulo 2, donde vamos a entender qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Veamos, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En San Lucas capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, leemos donde tanto José como María van a su ciudad para empadronarse. Y era el tiempo de que el Señor Jesús tenía que nacer. Debe entenderse esto, que Jesús no fue el Hijo de Dios porque nació de una virgen. Él nació de una virgen porque Él era el Hijo de Dios. Pero Jesús no tuvo su comienzo en Belén. Realmente Jesús salió de su gloria, como ya nos lo había dicho Isaías,
más o menos 700 años antes que él naciera. Si podemos revisar Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy en día hay muchas personas que creen que cuando nosotros tomamos las palabras de Isaías capítulo 9, ellos piensan que es una primitiva y una superstición o algo así. Sin embargo, se ríen de esto que está plasmado en la palabra de Dios. Yo les diré algo más. Satanás odia la idea del nacimiento virginal porque esto enseña tanto la humanidad como la deidad del Señor Jesucristo. Lo peor aún así, el mundo se burla y el odio de Satanás es la ignorancia de muchos llamados cristianos en cuanto al nacimiento virginal del Señor Jesús. Muchos lo dudan, otros no lo creen. Lo que no saben es que no tienen esperanza de salvación sin el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Si usted elimina el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, habrá destruido el fundamento del cristianismo y todo colapsará. En el capítulo 1 del libro de San Lucas, del versículo 26 hasta el versículo 38, encontramos todo lo relacionado con el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Leamos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel ha anunciado a María que va a tener un hijo. Ahora María es una virgen, está desposada con un hombre que se llama José, pero no se han unido aún en el matrimonio. La ceremonia todavía no se había efectuado. Ellos no estaban viviendo juntos, como marido y como mujer. Pero el ángel Gabriel le dice a María: vas a tener un hijo. Y ella, perturbada, le pregunta: ¿y cómo sería eso? Pues yo no conozco varón. La palabra no conozco varón, significa que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Y el ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso quiere decir de que ese bebé que iba a estar en el vientre de ella iba a ser el Hijo de Dios. También le indica que su pariente Elizabeth también está embarazada, y que ese bebé que va a tener Elizabeth ya tiene 6 meses
de vida. Y esto quiere decir de que el poder de Dios es perfecto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente nos está explicando el nacimiento virginal de Dios, porque aquí es donde Dios fue hecho carne, porque dice que fue justificado por los ángeles. Cuando los ángeles miran a ese bebé en el pesebre, es cuando por primera vez los ángeles ven al Hijo de Dios, al Dios encarnado, porque ellos son espíritus, no se podían ver, pero en ese momento ya los ángeles y aquellas personas, aquellos pastores que estuvieron cerca, ellos pudieron ver al Dios encarnado. Después de haber leído estos versículos, quiero que me siga cuidadosamente. Dios le dio el dominio del jardín del Edén a Adán y a Eva, pero este dominio se perdió porque por el pecado que ellos tuvieron. Prácticamente cuando ellos pecaron, ellos le pasaron ese dominio a Satanás y ellos empezaron a ser esclavos de Satanás. Al mismo tiempo, ellos infectaron a toda la raza humana con el pecado. La única forma de poder volver a tener ese dominio de parte de nosotros es por otro hombre, y ese otro hombre es el Señor Jesús. Todos nosotros somos representados por estos dos hombres, Adán o Jesús. Todos mueren en Adán, todos vivirán en Cristo. Jesucristo es el último Adán. Él vino, nació de una virgen para deshacer lo que el primer Adán había hecho. Fuera del nacimiento virginal no hay esperanza de salvación. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente, Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice que todos somos pecadores y que por esa razón no podemos entrar al cielo. Pero veamos qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y aquí está la respuesta para poder entrar al cielo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que Romanos capítulo 6, versículo 23 nos da la respuesta al problema planteado en Romanos 3:23, el cual nos dice que por la gracia de Dios nosotros podemos poner toda nuestra confianza únicamente y exclusivamente con el Señor Jesucristo. También podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, también nos habla sobre lo que iba a hacer el Señor Jesucristo después de haber nacido. Veamos: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto quiere decir que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pecado debe ser expiado y debe ser expirado únicamente con sangre. Dios es espíritu, Dios no tiene sangre. El gran eterno yo soy no puede morir. El gran eterno no puede sangrar. Entonces, debería haber sido un hombre perfecto, debería ser un hombre impecable, debería ser un hombre inocente. Y este nacimiento debería de ser la forma de poder expirar y expiar los pecados. Dios es espíritu, no tiene sangre. Dios no puede morir. El gran yo soy no puede sangrar. Pero este hombre
que debería de pagar estos pecados debe ser un hombre perfecto, debería ser un hombre impecable, debería también de ser un hombre inocente por el nacimiento. Pero los hijos nacidos de Adán no podían llenar este requisito. Por tanto, tenía que nacer una persona perfecta como el Señor Jesús para poder derramar esa sangre y eliminar tu pecado y mi pecado. Pero el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, también nos da una salida a este problema. Veamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, si Jesucristo hubiera nacido como nosotros, hubiera sido un hijo de Adán. Y si hubiera sido un hijo de Adán, hubiera sido pecador. Si hubiera sido un pecador, no hubiera sido inocente. Y si no hubiera sido inocente, Él no podía pagar tu pecado y el mío en la cruz del Calvario. Ahora, leamos el versículo más famoso y más conocido en toda nuestra humanidad. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvarnos. Por eso Él responde a la humanidad con un hombre perfecto, un hombre sin pecado, el llamado Dios encarnado, Dios hombre. Ese hombre que tiene todas esas cualidades se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo fue totalmente humano y fue impecable para poder deshacer lo que el primer Adán había hecho. Jesucristo pudo derramar su sangre, pero esa sangre era una sangre sin pecado. La sangre de ese bebé no era la sangre de María. Cuando un pequeño bebé es llevado en el vientre de su madre, tiene una vida completamente separada a la de su madre. Y ese es el problema de lo que tienen los movimientos feministas. Ellos creen que la mujer tiene un control sobre su cuerpo, pero el bebé no es su cuerpo. El cuerpo del bebé tiene sangre diferente a la de la madre. Puede ser de que tenga un tipo de sangre la madre y el bebé puede ser que tenga otro tipo de sangre. Algunas veces, en un juicio de paternidad, un padre puede probar que no engendró a ese bebé por la prueba de sangre. ¿Cómo es eso? Porque la línea sanguínea no se determina por la madre, sino por el padre. La sangre de quien circulaba en ese bebé era la sangre de Dios. Espere, me va a decir usted. Si usted hace un buen rato dijo que Dios no tiene sangre. Usted dijo hace un rato que Dios es espíritu, que Dios no tiene sangre, que Dios no puede morir. Entonces, ahora creo que usted está entendiendo y ahora podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, para poder entender esto que estamos hablando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuando leemos este versículo, nos enteramos que el Señor nos ha puesto como pastores para apacentar sus ovejas. Sin embargo, Él recalca que Él ya compró esa iglesia, Él ya te compró a ti y me compró a mí por el derramamiento de sangre. Es decir, ese bebé tenía la sangre de Dios. Ese bebé que estaba en el vientre de su madre tenía sangre sin pecado, sangre inocente. Por eso dije que si quitaban el nacimiento virginal de Jesucristo, nadie tendría esperanza de ir al cielo. Sin sacrificio, sin pecado, no hay expiación. Sin expiación, no hay nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento, no hay esperanza de ir al cielo.
Él nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Vino a la tierra para que nosotros vayamos al cielo. Él se volvió el Hijo del Hombre para que nosotros podamos ser hijos e hijas de Dios. Amigo, mi hermano, recuerde que Jesucristo nació de una virgen para que usted pueda nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que Cristo entre en su corazón como su Señor y Salvador personal. Esto significa que Él va a eliminar su pecado, cada pecado, y lo va a enterrar en la tumba del olvido para que nadie se recuerde de esos pecados. Después de hacer todo este análisis en la palabra de Dios, tenemos que entender que el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo tenía que darse para poder recuperar lo que Adán había hecho y había perdido con Satanás. Porque si eso no hubiera ocurrido tal como lo dice la palabra de Dios, usted y yo no vamos a ir al cielo. Así que mi hermano, mi amigo, podemos decir de que el nacimiento virginal del Señor Jesús es verdadero. Hasta la próxima. Mi hermano, mi amigo, si te gustó este devocional, dale like y también suscríbete. Hasta la próxima.